Bienvenidos a la primera sesión de la unidad 3 denominada El Estudio de Mercado, que forma parte del Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Social. Durante esta unidad seré su facilitadora en el proceso de aprendizaje. Mi nombre es la ingeniera Katia Gutiérrez y a través del foro y chat de esta aula virtual estaré en comunicación para ampliar información y aclarar sus dudas de los contenidos de la unidad y para la elaboración del perfil de su proyecto. El objetivo de esta unidad 3 es conocer los principales elementos que conforman un estudio de mercado, la metodología para desarrollar el estudio y algunas de las técnicas que se pueden aplicar al realizar este tipo de análisis. Los objetivos específicos de la sesión son definir qué es demanda, oferta, precio y comercialización y explicar cuál es la metodología general de una investigación de mercado. Para alcanzar estos objetivos en esta sesión, se desarrollará el contenido 3.1 del programa del diplomado, Generalidades del Estudio de Mercado, conformado por los temas que es el estudio de mercado, objetivos del estudio de mercado, la estructura del estudio de mercado, cómo se realiza el estudio de mercado y la relación del estudio de mercado en la formulación y evaluación de proyectos. Comencemos. Para entender qué es el estudio de mercado, es necesario tener claridad de la definición de mercado. Vaca Urbina define mercado como el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados. Hoy en día, este espacio puede ser físico como virtual. En esta definición que acabamos de dar, observamos 4 elementos básicos de un mercado: los bienes y servicios, el precio, la demanda y la oferta. Los bienes y servicios son los productos que resultan del proceso de producción que se consumen o que se emplearán en un proceso de producción posterior. El precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar ese bien o servicio. La demanda es entonces la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. Y el elemento de la oferta es la cantidad de bienes o servicios que cierto número de oferentes o productores están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Teniendo claro esta definición de mercado, entonces, ¿qué es el estudio de mercado? Vamos a entender como un estudio de mercado a la investigación que consta de la determinación y cuantificación de la oferta y la demanda, al análisis de los precios y al estudio de la comercialización. Sabiendo lo que es ya un estudio de mercado, ¿qué persiguen? ¿Qué objetivo, qué propósito tienen estos? Su principal objetivo debe ser el de ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productores existentes en el mercado. En el caso de proyectos de inversión social, el estudio se orienta a estimar necesidades colectivas, tengan estos o no un respaldo de un poder adquisitivo.
Entre otros objetivos que pueden perseguir el estudio o la investigación de mercado estarían determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad productora que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios o a recibir gratuitamente. Otro objetivo podría ser conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. Y por último, también muy importante, sería dar una idea a los inversionistas del proyecto del riesgo que su producto o su servicio corre de ser o no aceptado en el mercado, es decir, el fracaso o éxito de su proyecto. Entonces, al finalizar un estudio de mercado, se podrá concluir principalmente a la pregunta: ¿existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, la formulación del proyecto puede continuar a su etapa técnica. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo estudio de mercado más preciso y confiable. Si el estudio que se ha hecho ya tiene estas características, lo recomendable sería valorar retroceder a la identificación para reformular el proyecto y plantear una nueva alternativa para satisfacer la necesidad o mejorar el servicio. Si la intención de invertir en el proyecto tal cual ha sido conceptualizado es irrenunciable y no se detecta una clara demanda potencial insatisfecha del producto, el camino a seguir es incrementar sustancialmente el gasto en mercadotecnia y publicidad para promover con fuerza la aceptación del nuevo producto a ofrecer. Ya sabiendo lo que es un estudio de mercado y su objetivo, entonces, ¿cuál es la estructura de un estudio de mercado? Estos estudios constan de 4 componentes fundamentales. El primero es el análisis de la oferta, cuyo propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. El segundo componente es el análisis de la demanda. Su principal propósito es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. El tercer componente del estudio de mercado es el análisis de precios. Su propósito será el de conocer el precio del producto en el mercado para servir de base a cálculos de precio de venta y proyecciones de ingresos de la organización cuando implementen su proyecto. El cuarto componente es el análisis de la comercialización. Su propósito será el de colocar al producto en un sitio y momento adecuado para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra o recepción de ese bien o servicio. Ahora bien, ¿cómo se realiza entonces el estudio de mercado? Los estudios de mercado siguen en general el siguiente proceso que vemos en este esquema extraído de Vaca Urbina. Primero, el proceso inicia con la definición del producto, bien o servicio
que se brinda o mejora el proyecto. Esta definición debe detallarse en la medida de lo posible de una manera técnica estandarizada, utilizando diagramas, planos e incluir todas las especificaciones que lo describen. Siguiendo en el proceso, en el segundo aspecto de un estudio de mercado, se procede al análisis de la demanda. En este se desarrolla por una investigación de mercado en fuentes secundarias o primarias para recoger la información que nos permita determinar la necesidad del producto. El tercer paso en el proceso de estos análisis es el análisis de la oferta. Su principal propósito, dijimos, que era determinar la cantidad del producto que se produce a nivel nacional. Conociendo la necesidad total del producto determinado en el análisis de la demanda y restando de este la producción nacional que se ha estimado en el análisis de la oferta, se puede concluir si existe o no demanda insatisfecha. Dependiendo de esta conclusión, se procede a definir el tipo de estrategias de comercialización y precio para emplazar en el mercado el producto del proyecto de una manera exitosa. Por último, sobre este tema, algo importante que comprender es la relación del estudio de mercado en la formulación y evaluación de proyecto. De acuerdo al proceso de formulación y evaluación de proyectos, el análisis de mercado es la primera etapa del estudio, el cual, además de arrojar los resultados para determinar la aceptación o no del proyecto por el mercado, alimenta con información vital para el resto de etapas. Y de esta manera se observa que hay una relación que las vincula unas con otras y que de requerir ajustes en una, probablemente sea necesario revisar las que le preceden. Y es así como en el diagrama que vemos un ciclo, observamos un ciclo que luego de concluir en cada análisis debe de existir una retroalimentación que puede llevar a redefinir o modificar los análisis ya realizados. Finalmente, si desea profundizar en el tema, recomiendo la consulta de los libros de texto de formulación y evaluación de proyectos de Vaca Urbina y de Zapac Chain. Hasta la próxima.